Tengo unos mangos para apostar con mis amigos. ¿Vas a ser el próximo técnico de River? ¿El próximo? Sé que lo voy a hacer en algún momento, pero no sé cuándo. El bosquejo de ese libro comenzó a tomar forma en febrero de 2014. Me encontré con Marcelo en un bar de Avenida del Libertador, cerca de su casa, en Martínez, para la nota de las 100 preguntas que suelo hacer todos los meses en el gráfico. La que encabeza esta introducción era la primera. No en términos cronológicos de la entrevista, pero sí la que elegí que fuera como número 1. Trucos válidos del ejercicio periodístico. A Marcelo lo conocía casi desde que debutó en la primera de River, en 1993. Le había hecho 4 o 5 notas en diferentes momentos de su carrera, pero el vínculo nunca se extendió más allá de apagado el grabador. Aquella tarde de verano, sin embargo, cuando se aproximaba a cumplir 2 años sabáticos como entrenador tras su consagración en Nacional, la charla se extendió por 3 horas. Las 2 habituales que en promedio me demandan las 100 preguntas, más otra de riquísimo off. Me volví a mi casa más que satisfecho con el contenido de las respuestas, pero además sorprendido por un par de detalles. En principio me llamó la atención que no hubiera puesto reparos para dar la nota. En aquel amanecer de la era Donofrio se vislumbraba una travesía áspera en el vínculo entre la dirigencia y Ramón Díaz, y Gallardo era uno de los apellidos que sonaba, en los míticos pasillos del Monumental, como uno de los posibles sucesores. En casos así, se le aconseja a ese candidato que se guarde, que no aparezca. Incluso, muchas veces, ese entrenador suele ser más papista que el Papa, y se esconde sin que se lo pidan, por si acaso. Pero Gallardo en ningún momento exhibió esa preocupación ni me pidió que tuviera cuidado con tal o cual respuesta. Daba muestras de su personalidad. Otra característica que percibí en ese encuentro fue su claridad conceptual al hablar de fútbol. Y su seguridad para expresarlo. Qué lástima que no aposté con mis amigos, me hubiera hecho rico. Le escribí por WhatsApp meses después, cuando lo eligieron director técnico de River tras la renuncia de Ramón Díaz. Y le propuse vernos a la vuelta del Mundial de Brasil. Yo había decidido parar un poco con mi modesta producción literaria. Venía de escribir la biografía de Matías Almeida en 2012, 2 selecciones de mis entrevistas del gráfico en 2013 y uno más vinculado a la historia de la selección argentina en los mundiales a comienzos de 2014. Es un esfuerzo muy grande escribir un libro, intelectual y físico. Es gratificante, sí, cuando uno observa el producto final y tiene a su hijito en brazos, pero el camino suele ser una carrera contra el tiempo, los nervios, el insomnio y la angustia. Sin embargo, me alcanzó con ver 5 partidos del River de Gallardo y escuchar la lucidez de sus explicaciones en las ruedas de prensa para recuperar violentamente el entusiasmo. Para esos días, una mañana fui a ver un entrenamiento al predio de River en Ezeiza porque debía entrevistar a Leonardo Pisculici, y me encontré, después de muchos años, con Matías Vizcay, a quien había visto debutar en la primera de River. Vizcay me presentó a Hernán Buján, el otro ayudante de campo, y en una breve charla me explicó las herramientas básicas, pase y control, en las que sostenían ese comienzo precozmente alentador. Y me detalló un par de ejercicios para llevarlos a la práctica. A fines de septiembre de 2014 quise entrevistar a Marcelo para Fox Sports y me contestó, mejor venía a tomar un café. El jueves 2 de octubre, 3 días antes de su primer superclásico como DT de River, el 1-1 bajo el diluvio en el Monumental me citó en su oficina del primer piso del predio de Ezeiza. En otras épocas, con Daniel Pasarela o Américo Gallego al mando del equipo, en circunstancias similares, no me hubiera podido acercar ni a 20 cuadras a la redonda de donde practicaba el equipo. Esa tarde, el muñeco volvió a exhibir su singularidad. Estuvimos 2 horas charlando y tomando mate, como si nada, en un clima de absoluta distensión. Unos cuantos testimonios que nutren este libro reafirmarían luego ese matiz de su personalidad, la tranquilidad que irradia. Y esa tranquilidad la irradia porque está muy convencido de lo que pretende.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.